Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz. A tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. Bienvenidos a su programa de hoy. Esperemos que las reflexiones de este día puedan acompañarlos en todas sus actividades. Dijo David: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y ahora con ustedes el pastor Eberto García. Qué alegría saludarles nuevamente, amigos. Me da mucho gusto compartir este espacio con ustedes en Buenos Días, Señor Jesús. Vamos juntos, inclinando el rostro para pedir la bendición y protección de nuestro Padre. Querido Dios y Padre nuestro, este día también necesitamos tu presencia, tu dirección, tu protección. Necesitamos sabiduría. Por favor, concédenos estas bendiciones. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El texto para hoy quizá es uno de los textos más pequeños que la Biblia contiene, pero no crean que por su tamaño este deja de ser tan importante. Quizá es uno también de los más poderosos. Mire lo que dice, Primera Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. ¿Escucharon? Orad sin cesar. Quizá nunca, en ningún lugar, ha habido un momento en el que no necesitemos orar. En todo tiempo, todos necesitamos colocarnos en las manos de Dios. Cuando enfrentamos situaciones difíciles, ¿qué mejor momento que invocar el nombre de Dios? Cuando hemos sido bendecidos, ¿qué mejor momento para agradecer en una oración, reconociendo de dónde vienen estas bendiciones? Así que, amigos, cuando hablamos de la oración, estamos hablando de una fuente de poder de la que el Señor Jesús constantemente echaba mano. Por ejemplo, si queremos traducir la vida del Señor Jesucristo, la vida de oración, podemos hacerlo viendo dos versículos particulares. El primero de ellos está en Marcos 1:35. La palabra de Dios nos dice así: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. La primera vez que yo leí este versículo me quedé asombrado y surgió una pregunta: ¿qué hay en la oración para que el Señor Jesucristo la practique con tanta dedicación? El texto dice que era muy de mañana, siendo aún muy oscuro. Buscó un lugar desierto, es decir, un lugar solitario, y allí pasaba tiempo orando. Es lo que hacía para comenzar su día. Un segundo versículo que resume la vida de oración del Señor Jesucristo está ahora en Lucas, capítulo 6, el versículo 12. En aquellos días, él fue a un monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Noten ahora un giro particular. Dice que pasó la noche orando a Dios. ¿Qué estaría diciéndole el Señor Jesucristo a su Padre durante toda esa noche? Quiero que vean ustedes que cuando Él lleva a cabo esta actividad de la oración durante toda la noche, lo hace porque está convencido que en la oración hay un poder que lo capacitará para la tarea que realizará al siguiente día. De hecho, el contexto de este momento de toda una noche orando es que al siguiente día Él eligió a sus apóstoles. Y efectivamente, estimados, este es un ejemplo de cómo, cuando vamos a realizar una tarea importante en nuestra vida, qué mejor manera de dedicar tiempo para consagrarnos, de tal manera que Dios nos haga sensibles a su voz para tomar las mejores decisiones para ese momento tan particular. Ahora,
Cualquiera de nosotros podría argumentar que el Señor Jesucristo oraba con tanta pasión simplemente porque era el Hijo de Dios. Pero escucha lo que voy a decirte. Es cierto, Jesús es el Hijo de Dios. Pero si Él, siendo el Hijo de Dios, sentía la necesidad de orar con tanta dedicación y con tanta pasión, ¿qué te hace pensar que tú y yo, simples mortales, no necesitamos orar? ¿Qué te hace pensar que no lo necesitamos? La verdad es que nosotros lo necesitamos más todavía. Por eso no podemos descuidar el hábito de la oración. Hay una fuente de poder en ella que no podemos hacer a un lado. Todos lo necesitamos. El Señor ahora no oraba porque quería ser visto por las demás personas. De hecho, como lo vimos en Marcos 1:35, Él buscaba un lugar desierto. No iba a orar en lugares públicos para que la gente viera que era una persona de oración. No lo hacía para presumir. ¿Saben por qué lo hacía? Porque encontró que en la oración había una fuente de poder inagotable. Por eso es que cada vez que él oraba, no podía pasar desapercibido para sus discípulos. Ellos se daban cuenta. Y esto me hace recordar una reflexión que leí hace algunos años de un hombre que decía, si yo toco el piano una vez a la semana, yo me doy cuenta. Si toco el piano 2 veces por semana, mi familia se da cuenta. Pero si toco el piano todos los días de la semana, mis vecinos se van a dar cuenta. Y es exactamente lo que ocurrió con el Señor Jesucristo. Su oración era un hábito tan constante, tan sistemático, que no pudo pasar desapercibido para los apóstoles. De hecho, en Lucas capítulo 11 nos dice que los discípulos vieron al Señor Jesucristo orando. Y miren lo que dice el pasaje, Lucas 11:1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Noten ustedes, amigos, el hecho de que Juan enseñara a sus discípulos a orar y que posteriormente el Señor procedió a enseñarle a sus discípulos a orar, significa que hay una forma correcta de orar. No solo se requiere de una espontaneidad, hay ciertos pasos que el Señor le enseñara a sus discípulos. De hecho, en el versículo 1 de Lucas 11, cuando ellos le hacen la petición, inmediatamente en el versículo 2 del mismo capítulo 11, el Señor procede a responderles, es decir, a enseñarles cuál es la forma correcta de orar. Dice, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos. En otras palabras, nuestras oraciones deben ser dirigidas al Padre. Cualquier oración, cualquier confesión que sea dirigida a otra persona es una oración incorrecta, pues el Señor nos enseñó a dirigirnos al Padre. Además, la oración debe estar contenida de situaciones o sentimientos que uno tenga en ese momento. Por ejemplo, en Lucas 6:12 nos dice, en aquellos días, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Quiere decir, algo le preocupaba, algo le inquietaba y no quiso enfrentar esto sin colocarse en las manos de Dios. Ahora, hay razones para pensar que el Señor Jesucristo, amigos, no repetía el Padre Nuestro, como algunos creen que es la forma de orar, la forma correcta de repetir y repetir. Por ejemplo, repetir el Padre Nuestro nos lleva unos 30 segundos. Esto significa, amigos, que si el Señor pasó toda la noche orando, es decir, por lo menos unas 8 horas, el Señor repitió casi 1000 veces el Padre Nuestro, pero esto iba en contra de lo que Él mismo enseñó. Ustedes recordarán cuando en Mateo 6:7 nos dijo, y orando, no uséis vanas repeticiones. Él condenó las repeticiones. En segundo lugar, creo que el Señor no pasó repitiendo el Padre Nuestro porque hay varias oraciones donde Él nunca más vuelve a repetir el Padre Nuestro como lo hace en Lucas 11. Por ejemplo, en Juan 17, en el versículo 1, Él comienza a hacer una oración y dice, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti.
Una segunda oración en Juan 11, versículo 41 y 42. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que me oyes. Noten, no repite el Padre Nuestro. Otro pasaje, Mateo 26, 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Las oraciones expresaban lo que en ese momento él sentía, no precisamente la repetición del Padre Nuestro. El Padre Nuestro es un modelo que presenta elementos que resumen las necesidades básicas, pero no se trata de repetirlo como el propio Señor Jesucristo no lo repetía cuando pasaba la noche orando, por ejemplo. Ahora, en el punto final es recordar que cuando oramos, lo hagamos de acuerdo con San Juan 14, 13, en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando oramos de esta manera, estimados, entonces encontramos una comunión verdadera con el Padre, porque no solamente abrimos nuestro corazón para expresar nuestras necesidades, sino que nos conectamos a la fuente de poder, donde el Señor Jesucristo muchas veces encontró sabiduría, encontró fuerzas para enfrentar sus tareas diarias. ¿Quisieras tú recibir la misma bendición? Entonces cierra tus ojos junto conmigo. Querido Padre, definitivamente la oración es una fuente de poder infinito. Ayúdanos a seguir el consejo de la primera carta a Tesalonicenses, de orar sin cesar cada día. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí y ahora soy feliz siguiendo al Salvador. Nueva criatura soy, nueva soy. Bienvenidos, hermanos, a este momento de reflexión. Quisiera compartir con ustedes una alegoría basada en Mateo 25, versículo 31 al 36. El viejo se despertó y se asustó cuando miró su reloj. La marea estaría subiendo y sus 3 hijitos más pequeños todavía estaban en la isla recogiendo conchitas. Corrió hacia la playa gritando: ¡Mis niños! ¡Mis niños! ¡Alguien ayude a mis niños! Podía ver la isla y el agua iba subiendo y que pronto la cubriría. ¡Mis niños se ahogarán! ¡Se morirán mis niños! ¡Alguien ayúdeme! A una corta distancia pudo ver un grupo que gozaba un día de campo. Ellos le ayudarían. Corrió rápidamente hacia el grupito y allí vio a algunos de sus hijos mayores. Padre, siéntate y come con nosotros. Aquí hay una silla. Estábamos esperando y deseando que estuvieras aquí. Queríamos decirte lo mucho que te amamos. Pero la isla, los pequeños estaban allí. Se van a morir, gritó muy alarmado. No, padre, no. Seguramente no estarán tan mal como tú dices. Mira, las piedras todavía asoman sobre el agua. Juan puso la mano sobre el hombro de su padre. Ten calma, nosotros estamos aquí contigo y te amamos mucho. Pero ustedes no entienden, la marea está subiendo. Oh, mis hijos, mis niños, por favor, ayúdenme. No hay prisa, papá, no te pongas así. No es bueno para tu corazón. Nos moriríamos si algo te sucediera. Mira, ahí viene José y viene David en su nuevo bote salvavidas. Ellos pueden ayudarte mejor que nosotros. El padre, cansado, se alejó del grupo y llamó a sus otros hijos, que se acercaron a la orilla cuando lo oyeron. José, David, salven a los niños.
La isla estará cubierta pronto. Ellos parecieron comprender y con brazos fuertes alzaron al viejo que lloraba dentro del barco. Luego el motor cobró vida al salir mar adentro. A la distancia podían ver 3 cabecitas que se cogían de las rocas más altas de la isla mientras el agua subía. ¡Pronto, pronto, por favor!, gritó el padre. Sí, papá, nosotros comprendemos. Esto es un barco salvavidas. Lo trajimos acá para enseñártelo. Mira, asientos acoginados, aire acondicionado en la cabina, música de estéreo, lo máximo. Esto es lo mejor que hay para emergencias, padre. Cuando la gente vea esto, sabrá lo maravilloso que es ser un hijo tuyo. David puso un brazo sobre el hombro de su padre. José agregó: anímate, papá, mira lo que puede hacer esta hermosura de barco. Movió el timón y el barco dio una vuelta en el agua. Vamos al revés, la marea está subiendo. Salven a mis hijos. Sí, padre, nosotros lo entendemos. ¿No te lo dijimos? Este es un barco salvavidas. Iremos un momento, pero primero ve esto. El barco dio saltos sobre el agua mostrando gran potencia. José ejecutó las vueltas con precisión. No, no, gritó el angustiado padre. Mira esto, papá. Ahora apenas podía ver a los pequeños y con horror se imaginó el pánico y el terror de ellos. Solamente las puntas de las rocas se asomaban. Mientras miraba una por una, fueron desapareciendo las queridas cabecitas al caer entre las olas. Se han ido, y no pudiendo soportar la amargura, el padre cayó postrado al suelo. Entonces unos fuertes brazos con ternura levantaron su cabeza. Papá, papá, nosotros te amamos. Por favor, papá. Él no respondió, ni hubo señal de que hubiera oído. Papá, no sabíamos que te importaba tanto. ¿No lo comprendes? Si hubieras sido tú. No hubo respuesta. Solo el aire y las olas que iban y venían en silencio. Hermano, amigo, Jesús dijo: de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Mateo 25:45. La tarea de salvar a los perdidos es un trabajo que los ángeles quisieran hacer, pero Dios no quiere que los ángeles hagan este trabajo. Es una obra reservada para los seres humanos. Es nuestro deber como hijos de Dios extender la invitación de la redención a cada persona que no ha hecho su decisión por Cristo. Cuenta la historia de un anciano y un herrero llamado Juan. Juan era un hombre infiel y blasfemo. Odiaba todo lo bueno y amaba todo lo malo. Siempre buscaba cómo burlarse de Dios y hacer sentir mal a todos los que creían en Jesús. La mayoría de sus conocidos estaban seguros que Juan jamás experimentaría una transformación moral. A unos pocos kilómetros del pueblo, donde trabajaba el herrero, vivía un anciano matrimonio. Los esposos Brown ya se acercaban a los 90 años de edad. Habían vivido una vida piadosa, siempre tratando de agradar a Dios y cumplir su voluntad. Ahora esperaban su fin, sin temor ni remordimiento. Una mañana muy temprano, el anciano se despertó muy agitado y llamó a su esposa. «Levántate, mujer, levántate». «¿Pero por qué?», preguntó la anciana. «Mujer, ¿qué pasa? Ahora no puedo decírtelo, pero deseo que me prepares el desayuno tan rápidamente como puedas, porque hoy debo ir al pueblo». «¿Ir al pueblo esta mañana? Pero no tienes ningún medio de llegar allá, si no puedes ni andar». Se hizo muy largo el camino para el anciano, pero un poder extraño lo sustentaba
y siguió su viaje sin parar a descansar. Llegó por fin a su destino. Caminó por la calle principal hasta que llegó a la angosta callecita donde vivía Juan Diablo, el herrero. Señor Brown, exclamó el hombre asombrado, ¿qué hace usted aquí tan temprano en la mañana? Eso es precisamente lo que te quiero decir, respondió el anciano. Permíteme entrar y sentarme. Estoy tan cansado. Juntos entraron al taller. Después de sentarse, el anciano le contó la siguiente historia. Juan, anoche tuve un sueño y he venido para contártelo. Soñé que había llegado la hora en la que he pensado tanto y para lo que he procurado estar siempre preparado. Había llegado Jesús. Oh, Juan, no puedo describirte lo que sentí al contemplar el cielo, ni lo que mis ojos vieron allí. ¡Qué bienvenida nos dieron! Y sin embargo, yo no era sino un pobre pecador, salvado por la sangre de Jesús. Ahí estaban todos mis hijos. Ni uno solo de ellos se había perdido. Aquel de mis muchachos con quien tú jugabas y asistías a la escuela también estaba allí. También encontré a tu anciana madre, la cual estaba en mi clase cuando yo iba a la escuela. Entonces, Juan, de pronto me di cuenta de que no te había visto por ninguna parte. Me dediqué a buscarte, recorrí todas las calles, le pregunté a todo el mundo, pero no pude obtener informes de ti. Me sentí mucho más triste de lo que puedes imaginarte. Por último, me dirigí al Señor, mi precioso Salvador, y le pregunté, ¿dónde estabas? Oh, Juan, quisiera que pudieras haber visto su tristeza al decirme que tú no habías ido. No vino, repliqué. ¿Por qué no vino, Juan? Tal como lo hiciera Jesús muchas veces cuando estaba aquí en el mundo. Lloró al decirme, nadie invitó jamás a Juan para que pudiera venir. Por eso estoy aquí. Me levanté temprano e hice el largo recorrido para invitarte para que tú también vayas. Ahora nadie puede decir que no has sido invitado. Y levantándose el señor Brown dijo, recuerda, Juan, se te ha hecho la invitación. Y el señor Brown se regresó a su hogar sin dilación. Juan el herrero se mostró muy conmovido por el cariño y el interés del señor Brown. Unos días después se entregó a Jesús. Hermano, si tú ya te entregaste a Jesús, has hecho la mejor decisión de tu vida. Pero hay muchos otros que no saben que Jesús viene pronto. Jesús desea salvarte, a ellos también. Cuando nosotros tratamos con cariño a los demás, estamos mostrando nuestro amor a Jesús. Él dijo, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Vayamos en busca de los que no conocen a Jesús y por medio de nuestras palabras y acciones mostrémosles el camino de la salvación. Que Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos hoy. La mayoría de las iglesias tienen culto de oración esta noche. No olvide llevar sus peticiones y agradecimientos a Dios. Él se agrada cuando somos agradecidos. Si usted no tiene a dónde asistir y le gustaría reunirse con nosotros, llame a nuestro teléfono que aparece en pantalla y le diremos dónde nos estamos reuniendo. También en pantalla puede ver los capítulos de la Biblia para hoy. Le felicito por continuar con la lectura sistemática de la palabra de Dios. Nos despedimos esperándoles mañana y que Dios les bendiga.